Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a una emisión más de Telenoticias Estelar. Nuestro director Renato Álvarez se encuentra en una emisión especial. Le saluda Cristina Rodríguez. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador de Honduras ante los Estados Unidos de América en un acto oficial que reafirma el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Flores Bermúdez, embajador de carrera, con amplia trayectoria en el servicio exterior, asume la misión diplomática en Washington con la responsabilidad de consolidar la agenda estratégica entre ambas naciones y promover mayores oportunidades de cooperación, inversión y protección para la comunidad hondureña en territorio estadounidense. En Cancillería se informó que el nombramiento responde a la visión del presidente Adfura, orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos en beneficio de los hondureños, tanto dentro como fuera del país. En una entrevista concedida a Telenoticias, el nuevo embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, brindó detalles de su plan de trabajo y resaltó que su gestión girará en torno a fortalecer la economía, migración y relaciones políticas. El diplomático también subrayó la urgencia de atraer inversión, dinamizar el comercio y brindar una atención digna a la comunidad hondureña. Flores Bermúdez reafirmó su compromiso de trabajar junto al presidente Nasri Adfura para reposicionar a Honduras en la agenda bilateral con Washington. Tras su nombramiento, el nuevo embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, aseguró a Telenoticias que aunque la designación lo tomó por sorpresa, asume el cargo con un fuerte compromiso y con 3 prioridades claras: atraer la inversión, atender la situación de los connacionales en Estados Unidos y fortalecer las relaciones políticas entre ambos países. Honduras se tiene y se debe y se va a presentar como un interlocutor honesto, como un interlocutor con Estados Unidos válido, que quiere ser amigo, que es amigo de los Estados Unidos, que va a ser un socio en los temas comerciales, en los temas de inversión, que va a ser un aliado inclusive, ¿no?, en todo lo que es esa preservación de la democracia en el hemisferio occidental. Así es que tenemos una tarea bastante grande por delante. El diplomático subrayó que mejorar la atención a los hondureños radicados en Estados Unidos será uno de los ejes centrales de su gestión. Para ello, impulsará un trabajo coordinado y estratégico con organizaciones en territorio estadounidense que velan por la defensa de los derechos de los compatriotas migrantes. Desde luego, el tema de nuestros connacionales allá, el tema migratorio, es fundamental. Es uno de los retos más grandes que tenemos. Las reuniones con las comunidades, con los líderes de las comunidades va a ser muy importante. Vamos a hacer un inventario de estos personajes hondureños que están allá y trabajar con ellos y ponernos de acuerdo. Asimismo, el embajador aseguró que impulsará la agenda económica y comercial, especialmente en materia de inversión. En ese contexto, confirmó que integrará la delegación que acompañará al presidente Nasri Adfura la próxima semana a Estados Unidos. Y aunque no participará en la reunión del mandatario hondureño con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, sí estará en Washington el jueves para formalizar el retorno de Honduras al CIADI. Ya se había adelantado de que había la intención de hacerlo. En esta ocasión se va a formalizar el reingreso de Honduras al CIADI, lo cual es una señal muy clara de qué es lo que quiere el gobierno, cómo se quiere presentar, cómo poder aprovechar la oportunidad para poder atraer más inversión, sobre una base de un proceso de solución de controversias objetivo, claro, con expertos que puedan dar un fallo apropiado. Flores Bermúdez indicó además que actualmente se enfocan en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Departamento de Estado estadounidense para formalizar su acreditación, un proceso que podría tomar al menos 2 semanas antes de iniciar funciones en el país norteamericano. No obstante, señaló que ya cuenta con una instrucción previa del presidente de la República. Sí, son 3 palabras: trabajar, trabajar, trabajar. Estoy pendiente de reunirme con el presidente para recibir sus instrucciones finales, así como con la canciller. Ahí vamos a entrar en un poco más de detalles, conocer un poco más los resultados de las visitas que el presidente ha hecho a Estados Unidos, el resultado de su interlocución con varios de los ministros en ese país del norte.
y sobre esa base hacer el seguimiento y cumplir con nuestras funciones. La designación del embajador Roberto Flores en Washington genera altas expectativas sobre el fortalecimiento de la relación bilateral con uno de los principales socios estratégicos y comerciales de Honduras, en un momento clave donde se debe priorizar el diálogo y la cooperación. Gabriela Lobo, Telenoticias. La Secretaría de Relaciones Exteriores juramentó este viernes a Rosa Elena Lobo Juárez como nueva embajadora de Honduras ante la República de Guatemala. Según Cancillería, la designación responde a la visión estratégica del gobierno para fortalecer la presencia diplomática de Honduras en la región y consolidar una política exterior activa enfocada en resultados. Por otro lado, el presidente Narriad Fura juramentó la noche del jueves a los 3 integrantes de la Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Nelson Alonso Benavides asumió como comisionado presidente, acompañado por Josué Wilder Maldonado y Luis Javier Menocal Turcios como comisionados adjuntos. Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de acompañar y supervisar la gestión administrativa de esta institución clave para la seguridad social del gremio magisterial. Nos separamos por unos momentos, pero al volver del primer corte comercial informamos que la política exterior hondureña vuelve al centro del debate tras un encuentro entre autoridades de Honduras y de China. Pero antes de desarrollar esta noticia, al cierre de la semana, en Buenos Hábitos Financieros le mostramos los errores más comunes que se cometen en las finanzas y cómo se pueden evitar para proteger su estabilidad económica. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Errores financieros que debes evitar. Vivir sin presupuesto, no planificar genera desorden y deudas innecesarias. Gastar por impulso. Las compras emocionales afectan el equilibrio financiero. No tener fondo de emergencia. Un imprevisto sin respaldo puede convertirse en una crisis. Ignorar las deudas pequeñas. Si no se controlan, pueden crecer rápidamente. Con la exclusión de Honduras como país miembro del CAFTA, del arancel global del 10% que beneficia a algunos rubros productivos, se mantiene la expectativa de que en los próximos acercamientos y negociaciones con autoridades hondureñas y de los Estados Unidos, esto que se considera un beneficio para el clima de inversión se mantenga, pero además se esperan otros logros dirigidos a ser más competitivos. Tras la exoneración del 10% del arancel global para los países miembros del CAFTA, tratado comercial con Estados Unidos, que incluye a Honduras, la expectativa de que se prolongue después de la vigencia de 150 días se mantiene entre representantes de diferentes sectores, ya que esto beneficia en competitividad al país contra el resto del mundo. Es bueno y hay que aprovecharlo. Lo importante también es que viene a respetarse un tanto las regulaciones del CAFTA, que es lo que han mantenido las relaciones durante hace muchos años, las relaciones comerciales de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, y tiene sus propias reglamentaciones, las cuales se están respetando en esta nueva oportunidad, y eso le da un gran repunte, sobre todo a la industria textil. Además de los textiles, productos como el banano, café y otros agrícolas se benefician con esta exclusión temporal. Por eso el interés de que en los próximos encuentros y negociaciones entre autoridades de Honduras y los Estados Unidos se logre mantener en cero este arancel global y buscar algo similar en el arancel del 25% que aún se mantiene en la industria de arneses. Y es que de lograrlo habrá un mejor clima de inversión. ¿Y por qué es importante? Es importante porque esto, además de atraer inversiones, ¿verdad? Ya que estamos libres de aranceles, también genera más empleo y nos deja más divisas, ¿verdad? Entonces, en la situación actual en que estamos, ¿verdad? Es importante que logremos y que se hagan buenas negociaciones y aprovechando esta coyuntura que se nos está dando con Estados Unidos.
Junto a esto también genera expectativa la reunión con el presidente Donald Trump para este 7 de marzo, en la que participará el mandatario hondureño, así como presidentes de otros países latinoamericanos. Realmente esperamos de que estas reuniones que está teniendo tanto el presidente Azura, que va a tener, y que va a tener la comitiva que va de aquí de Honduras a reunirse con el Departamento de Economía y Comercio de Estados Unidos, pues traiga cosas positivas. Estoy seguro y convencido de que la promesa del presidente Trump se va a cumplir, va a apoyar mucho a Honduras. Hay que arreglar la casa primero, tomar decisiones que vengan a promover el tema del arbitraje con SEAD, y ha sido una decisión fundamental. Volver más competitivo al país es una prioridad, indican, y la diferenciación de aranceles es clave, al igual que otros temas que se esperan formen parte de próximos diálogos. La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, Saraí Silva, informó este viernes que el contexto geopolítico está marcando nuevamente un aumento en los precios de los combustibles esta semana debido a la falta de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, lo que ha generado incertidumbre en el mercado internacional y un alza en el precio del crudo. Sin duda alguna, el tema geopolítico está marcando nuevamente los precios hacia el alza para esta semana, derivado de que no hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, algunas preocupaciones por el paso que hay en esa zona del canal de Hormuz. De alguna forma esto es especulativo, y lo que hay aquí es un riesgo en el mercado internacional que impulsa los precios hacia el alza, y que lamentablemente nosotros como Honduras tenemos que afrontarlo en los precios locales. Silva explicó que esta situación impacta directamente en mercados locales como Honduras, que dependen del comportamiento del mercado internacional para la fijación de los precios internos. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior aumentará 1.34 lempiras, su nuevo precio será de 106.46 lempiras, mientras que la gasolina regular aumentará 1.29 lempiras, quedando en 96.11. Por su lado, el queroseno subirá 1.24 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 82.82, mientras que el diésel registrará un alza de 1.28, reflejando un nuevo precio de 90.59. Entre tanto, el LPG vehicular disminuirá a 13 centavos, quedando en 44.64 lempiras a partir del próximo lunes 23 de febrero. Con esta alza, los carburantes suman un incremento acumulado de entre 6 y 9 lempiras por galón en las últimas 7 semanas. El alcalde del municipio de San Luis, Comayagua, Lenny Flores, informó este viernes que la cosecha de café 2025-2026 cerrará con una producción superior a los 120,000 quintales, lo que representa un importante impulso para la economía local y la generación de miles de empleos en la zona. Luis, ahorita andamos arriba de los 120,000 quintales de café, oro, que es un valor significativo para el circulante y la economía del municipio. Hay alegría en el sector café, Mario. De hecho, el precio ha incentivado al productor a trabajar, a invertir en café. Las autoridades municipales confían en que el sector cafetalero continuará siendo uno de los principales motores económicos de San Luis y del departamento de Comayagua, considerado el mayor productor de café de Honduras. La economía hondureña registró un crecimiento cercano al 4.7% al cierre del 2025, impulsado principalmente por el dinamismo del sistema financiero, la agricultura y el transporte, mientras que las exportaciones crecieron 10.4%, favorecidas por el buen precio internacional del café. Según el índice mensual de actividad económica, la economía hondureña creció 4.7% en diciembre de 2025, impulsada por el sector financiero y por el efecto estacional de la temporada navideña. Sin embargo, el dinamismo sigue siendo poco diversificado, lo que plantea el desafío de fortalecer la estructura productiva para un crecimiento más equilibrado y sostenible a largo plazo. Por otra parte, la deuda flotante del gobierno central cerró en 25,000 millones de lempiras, un incremento del 9% respecto a 2024, lo que evidencia presiones de liquidez y afectar la cadena de pago a los proveedores, según el COEP. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico anunció la elección del ingeniero Arnaldo Martínez como su nuevo
presidente para el periodo 2026-2028 tras ser juramentado en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria. Martínez sustituye al ingeniero Gustavo Bocchini y asume el liderazgo de una organización con 58 años de trayectoria enfocada en el desarrollo social y económico de Honduras. El nuevo presidente de la Chico cuenta con más de 43 años de experiencia en los sectores de energía, construcción e infraestructura y ha ocupado importantes cargos gremiales y empresariales. Pero antes, con casi 6 décadas de trayectoria, el histórico telesistema hondureño evolucionó en 2016 para convertirse en TSI, una marca más dinámica y comprometida con el país. Hoy esta marca, a 10 años de esa gran transformación, reafirma nuestra visión de futuro con el lanzamiento de Consulting HNL, una unidad estratégica especializada en análisis de datos e inteligencia informativa. Este nuevo pilar corporativo fue presentado oficialmente hoy en el programa Frente a Frente, marcando una nueva era en la evolución permanente de nuestra corporación. Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, y en el marco del 10º aniversario del medio informativo TSI, lanzaron este viernes de manera oficial en el programa Frente a Frente Consulting HNL, su nueva unidad especializada en análisis de datos, economía e inteligencia informativa. La iniciativa fortalece el compromiso de estas empresas con un periodismo más riguroso, innovador y basado en evidencia. Consulting HNL es una nueva herramienta y nace para responder las necesidades de las nuevas audiencias. Justamente este año que conmemoramos los 10 años de relanzamiento de TSI, seguimos innovando en la compañía, trayendo una nueva herramienta para fortalecer el periodismo de datos y poder llevarle a las audiencias información verificada y con un análisis económico, financiero que se requiere dependiendo cualquier tema que estemos abordando. Consulting HNL nace para ir más allá de la noticia diaria, ofreciendo contexto y análisis sobre los temas que impactan directamente a la población: inversión, presupuesto público, salud y seguridad. El objetivo es transformar cifras en información clara y útil para la ciudadanía. ¿Y por qué Consulting? Porque es una unidad estratégica de información que se convertirá también en un laboratorio de datos para recolectar y analizar cada uno de ellos. Y HNL es el código oficial internacional del empire hondureño, que es la moneda del país. El lanzamiento contó con el respaldo de expertos internacionales y una demostración tecnológica en vivo, donde se presentó una radiografía del país analizados en tiempo real. La apuesta es clara: integrar análisis, tecnología y contenido de calidad. Verificación de que lo que se está diciendo es real y tiene contenido es quizás lo más importante hoy en la credibilidad de las personas que nos miran o que nos escuchan en cualquier tipo de plataforma. Y sí, definitivamente sirve para desmentir o para aclarar ciertas situaciones o ciertas verdades, ¿no? Con esta nueva unidad, Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com reafirman su liderazgo y visión de futuro, porque hoy más que nunca comprender los datos es fundamental para entender la realidad del país y tomar mejores decisiones. Mariolanda, Telenoticias. La discusión en el Congreso Nacional no solo se centra en la posible derogación de la amnistía política, sino también en el precedente legal que podría sentarse respecto a la revocación de beneficios ya otorgados. En el Partido Liberal se inclinan por eliminar solo los artículos del pacto de impunidad propuestos, mientras el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, señala de profundizar en los pros y contras para garantizar que ese poder del Estado no se exceda en sus atribuciones. Todo apuntaba a que el pacto de impunidad quedaría en la historia esta misma semana, pero el debate jurídico entre las bancadas prolongó su vigencia. Los liberales dejan claro que solo apoyarán la derogación de los 5 artículos propuestos, pues la revocación de las cartas de libertad ya es otro cuento. Derogar cartas de libertad y esas cosas, el Congreso no tiene esa facultad. El Congreso tiene la facultad de derogar el pacto de impunidad y lo vamos a hacer, eso lo vamos a acompañar.
Pero yo no me voy a meter a hablar las sentencias de un juez, hay otras instancias para eso. La iniciativa de Tomás Zambrano y Lizy Cano propone que jueces revisen de oficio los casos en que se otorgaron las cartas de libertad, para que acusados por corrupción que se beneficiaron de la amnistía vuelvan a su situación jurídica anterior. Pero el dictamen se retrasará unos días más, informó el presidente del Congreso, debido a divisiones en la comisión especial. Unos sostienen que no procede revocar cartas de libertad ya otorgadas, mientras otros afirman que sí corresponde, por considerar ilegal el decreto que las originó. No queremos tampoco excedernos en las mismas atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Eso nos llevaría a que nos puede llevar un par de días más, pero la voluntad está en el Congreso de derogar el pacto de impunidad en los próximos días. Solo se requieren 65 votos para eliminar el pacto que benefició a funcionarios del Partido Libre, acusados por delitos contra la administración pública. Desde Libre lamentan que se pretenda darle estocada final a una herramienta jurídica que aseguran fue creada para garantizar derechos y resolver conflictos de carácter político. Nuestra normativa legal prohíbe la retroactividad de la ley. Esta solamente tiene efectos cuando beneficia al imputado o beneficia al reo, y en este sentido pues es improcedente lo que solicita, solo y únicamente que sean beneficiados y no para perjudicarles. La discusión no solo gira en torno a la derogación del decreto, sino al precedente legal que podría sentarse sobre la revocación de beneficios ya otorgados. El coordinador del Comité Ejecutivo del CNA, Nelson Licona, informó este viernes que el gobierno ha mostrado disposición para reactivar las transferencias que por ley le corresponden a la institución y que dejaron de recibir durante la administración anterior en represalia por sus informes críticos. Las transferencias del CNA por ley le corresponde, creo que era un monto como de 22 millones al año. No se llevaron a cabo en los últimos 2 años. Y sin embargo el CNA ha seguido operando. Pero en esta ocasión que hay esa voluntad expresa, todavía no se ha manifestado, pero esperemos que ya con la aprobación del nuevo presupuesto de la República y todas las cosas que ha anunciado el gobierno, pues esa situación se estabilice en los próximos días. La restitución de estos fondos permitirá al Consejo Nacional Anticorrupción fortalecer sus procesos de investigación y mantener la vigilancia ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos, puntualizó Licona. El Partido Nacional de Honduras, encabezado por algunas de sus máximas figuras y parte del gabinete gubernamental, celebró junto a la militancia su 124 aniversario, enfrentando el desafío de gobernar con transparencia y resultados. Hoy somos gobierno, entonces hoy tenemos una doble responsabilidad. Primero, servirle a Honduras, sacar adelante nuestro país, hacer el mejor Congreso de la historia, ya lo estamos haciendo, histórico lo que hicimos en un mes. Tuvimos 14 sesiones, de las cuales en 12 se presentaron 199 iniciativas de ley, se aprobaron 19 proyectos de ley de diversos temas, pero todos de beneficio al pueblo hondureño. El evento conmemorativo se llevó a cabo en el Parque La Leona y el principal ausente fue el presidente Nasriat Fura. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rivera, arremetió contra el Procurador General Dagoberto Aspra al cuestionar la creación de un manual de despidos que no existe en la institución. Actualmente salen los medios de comunicación manifestando que se está trabajando en este manual que se quiere mandar a lo que son la administración pública, pero creo que la Procuraduría es el ente que está llamado a dar el ejemplo, a realmente cómo se deben hacer los procesos de los despidos. La Procuraduría se ha caracterizado porque nunca en la institución se había visto despidos lo que son masivos. Lastimosamente en los últimos días han ocurrido lo que son despidos masivos a nivel regionales, asimismo aquí a nivel central, cosa de que nos parece incorrecto porque se está haciendo de manera violatoria. No se están siguiendo los procedimientos que establece la ley, así como también el reglamento interno de la Procuraduría. Rivera apuntó que esta será la primera vez que se presenta una demanda colectiva contra la PGR desde su fundación. Con la emisión de cartas de despido y la falta de nombramientos en varias instituciones públicas, la actual administración cumple un mes de gestión. Sin embargo, ambas decisiones obedecen a una reducción del gasto y a que varias instituciones se fusionarán, aseguran en el gobierno.
Al cumplirse un mes del gobierno del presidente Asfura, varias instituciones presentan problemas de despido del personal y de nombramientos en secretarías. Para el caso, el Sistema Nacional de Emergencia registra una disminución de vigilancia operativa y auxilio ciudadano por el despido de empleados. El sistema tiene alrededor de 60 ambulancias distribuidas a nivel nacional. Estas autoridades las mandaron a traer de Tocoa, de Intibucá, de Copán, de Olancho, de todo. Las tienen aquí almacenadas en un patio allá. Eso redujo la posibilidad de servicios. En tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la República denuncia que por falta de personal se ha afectado áreas legales indispensables para la defensa de la población. Nosotros la Procuraduría somos el ente constitucional llamado a la defensa del Estado. Nosotros somos el representante legal del Estado ante los entes judiciales. Por eso que tomar estas decisiones de cerrar la institución con policías o con militares y no permitirle a los abogados ingresar a la institución realmente pone en riesgo la seguridad jurídica del Estado mismo. La crisis en las instituciones públicas no pasa únicamente por los despidos masivos, pasa también por la falta de nombramiento de secretarios de Estado y directores. En el Instituto Nacional Agrario todavía no se nombra a su titular, lo que dificulta su normal operatividad. Nos preocupa pues el hecho de que hoy estamos cumpliendo ya un mes de la transición de gobierno y todavía pues el presidente Asfura no se ha manifestado qué se va a hacer con la institución, ¿verdad? Estamos parados en varias actividades y eso afecta también el proceso agrario. Pues sí, entonces le pedimos al gobierno que define esa cuestión lo más antes posible, poniendo buenos elementos que vengan a resolver, a ayudarnos. Otra secretaría con ausencia del nombramiento de su titular es la Secretaría de Transparencia. El gobierno de Honduras se defiende y responde que ambas decisiones obedecen al cumplimiento del plan de ahorro y eficiencia del aparato estatal. Elías Acosta, Telenoticias. El gobierno anuncia un análisis de duplicidad de funciones en instituciones que velan por la transparencia, veeduría, fiscalización y rendición de cuentas, entre ellas el IAIP y el TSC. Ante esta iniciativa, sectores piden que en efecto se revisen, pero que al IAIP se le respete su autonomía e independencia, porque es la institución responsable de velar por la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. El gobierno pone sobre la mesa la revisión de duplicidad de funciones de las instituciones rectoras de la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del Estado, con el fin de optimizar la ejecución de recursos, expandir la cobertura territorial en la lucha contra la corrupción y fiscalizar la integridad de los servidores públicos. La Secretaría de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la ONACIDI, el Tribunal Superior de Cuentas, pasan a un proceso de fortalecimiento institucional que reduzca duplicidades y aumente la labor en la lucha contra la corrupción y la integridad de los servidores públicos. Uno de los órganos del Estado encargado de la promoción del acceso a la información pública no fue tomado por sorpresa con las disposiciones emanadas desde el Ejecutivo. Confían en el fortalecimiento institucional y adelanta que se ha venido trabajando en un paquete de reformas que contempla elevar a rango constitucional el IAIP. Queremos que nos eleven a la categoría de rango constitucional, el IAIP, igualmente los recursos económicos para cumplir con la parte de verificación, que lo que nos suben a los portales sea lo que realmente ellos hicieron a través de diferentes instituciones. Los organismos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencias son esenciales. ASJ analiza que se debe de revisar la Secretaría de Transparencia únicamente y fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas junto a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno, pero sobre todo no trastocar ni adherir a ninguna dependencia al IAIP. Sería un grave error y un error craso, ¿no? El sentido de si se llegase a, o al menos se esté considerando, ¿no?, la eliminación del sistema de acceso a la información pública en el país, una herramienta valiosa para todos los gobiernos, para todos los ciudadanos, para todos los sectores, y que bueno, confío en que esa revisión va encaminada a mejorar y a fortalecer el instituto. Telenoticias trató de obtener reacciones del Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia. No obstante, se abstuvieron de dar declaraciones por falta de notificación oficial y la ausencia de autoridades.
Según los miembros de sociedad civil, es necesario fortalecer los sistemas de transparencia del país. Elías Acosta, Telenoticias. El Colegio de Periodistas de Honduras juramentó este viernes a 17 nuevos profesionales, entre ellos nuestra compañera Sara Carranza, quien es la responsable de cubrir la fuente económica de nuestro noticiero TN5 Estelar. Estos profesionales del periodismo se incorporan a partir de hoy formalmente al gremio, reafirmando su compromiso con el ejercicio ético y responsable de la comunicación en el país. Y durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la unidad del sector y defender la libertad de prensa en un contexto de grandes desafíos para la profesión. Muy contentos de ver las nuevas caras, de ver los nuevos rostros, nuevos colegas que han llamado a las puertas del Colegio de Periodistas para ser ingresados. Y eso sin duda alguna, no solamente al colegio o la junta directiva, sino que la membresía actual que viene a robustecerse, para nosotros nos da mucha alegría. Es un acto que creo yo que lo hemos venido haciendo desde hace 8 años, en mi caso, que ejerzo la carrera, con mucha responsabilidad, mucha transparencia y sobre todo ese compromiso que nosotros tenemos como periodistas, informarle al pueblo hondureño de todo lo que está ocurriendo y de la forma más transparente posible. Así es de que muy orgulloso ya de pertenecer oficialmente al Colegio de Periodistas. Los nuevos colegiados asumen el compromiso de ejercer un periodismo con integridad, transparencia y vocación de servicio a la sociedad, sumándose a la misión de dignificar la labor informativa y contribuir al desarrollo democrático de Honduras. El presidente del Colegio de Periodistas anunció que continuarán juramentando a unos 80 profesionales que están pendientes de recibir su acreditación. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia analizó este viernes el decreto legislativo 10-2026 y acordó la conformación de 3 comisiones integradas por los 15 magistrados propietarios. Una de nombramientos, otra disciplinaria y una tercera encargada de elaborar el proyecto del nuevo Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. En el caso de la ley, si pudiese, si así lo estima la comisión, llamar a alguien externo para que venga a ampliar los conocimientos que se necesitan para la formulación de la ley. Y sí se va a escuchar obligatoriamente a las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial. El plazo es de 60 días y el reloj ya comenzó a correr. Una comisión de selección de personal, otra comisión de disciplinaria y otra comisión para la preparación del proyecto de ley que se presentará ante el Soberano Congreso Nacional y por el cual hay un término de 60 días que ya comenzó a correr. La comisión de nombramientos estará conformada por 5 magistrados, la disciplinaria conocerá procesos y denuncias contra funcionarios judiciales y una tercera integrada por 7 magistrados. Con 2 que repiten, comenzará a trabajar la propuesta de ley que deberá remitirse al Congreso Nacional. El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Montes, quien asumirá la presidencia del ente Contralor del Estado el próximo lunes, aseguró que el incremento en el presupuesto de la institución será orientado a fortalecer los procesos de fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Vemos que el gobierno cree en la transparencia y en la rendición de cuentas y que quiere fortalecer el ente Contralor para que todos los servidores públicos puedan desempeñar sus labores bajo los procedimientos y los lineamientos que establece la Constitución y las demás leyes para poder ejercer una gestión pública con transparencia a favor de la ciudadanía. Montes indicó que ya se trabaja en varias investigaciones de alcaldías que fueron embargadas al tiempo de indicar que le entrarán de lleno a las denuncias contra brigadas médicas cubanas que cobraban jugosos salarios. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación de oficio por presuntas irregularidades en la contratación de la Brigada de Médicos Cubanos en Honduras, tras denuncias sobre la posible inclusión de personal no sanitario como electricistas, economistas, deportistas, especialistas en telecomunicaciones. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública revisará los procesos de contratación
documentos y responsabilidades administrativas para determinar si hubo faltas administrativas o delitos relacionados con el manejo de estos contratos. Según el viceministro de Salud, Eduardo Midense, la brigada estaba integrada por 172 personas, quienes exigían viviendas particulares y muchas comodidades que le costaban a las arcas del Estado más de $1.600 mensuales por cada integrante. El Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción resolvió imponer la medida cautelar de la prisión preventiva a Denis Alexander Galván Canales y a Ariel Alexander Boquín Chávez por los delitos de femicidio agravado en perjuicio de la joven Valeria Alvarado Borjas. La Fiscalía solicitó en el inicio de la audiencia inicial la recalificación del delito de asesinato a femicidio agravado ante la manera en la que sometieron a la joven estudiante de medicina antes de ejecutarla. Los sujetos además enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitidas, aunque ambos imputados permanecían en el Centro Penal del Progreso. Tras esta resolución se determinó que estarán recluidos en el Centro Penitenciario de Támara. TN5 en línea es presentada por La Curazao, el pase mundialista. Vive de cerca el fútbol con tus compras. Gana uno de los viajes al mundial, todo pagado con Credi Oportunidad. Luego que uno de los implicados en el asesinato del estudiante de medicina Valeria Alvarado acudiera a los juzgados sanpedranos derramando lágrimas, los internautas no se conmocionaron y explotaron en las redes sociales. Lizzy Aguirre comentó: ojalá le den cadena perpetua a este depredador de mujeres. Marcela Juan: y las ONG de mujeres allí deberían de andar exigiendo justicia para la víctima de este horrible caso. Luis Fernando Erazo escribió: y les apuesto que estos delincuentes sí tendrán derechos humanos y los derechos humanos de la pobre víctima o de su familia salen sobrando. Anaí Aguilar: él estaba llorando porque la mamá fue a verlo así, por eso lloró. Y Javier Erazo: tenía toda la vida por delante, ¿nunca pensaste en tu familia y en las consecuencias de tus actos? No, claro que no, los psicópatas solo piensan en ellos. Mi pésame a la familia, comentó este usuario. En una segunda audiencia que se desarrolló siempre en los juzgados de San Pedro Sula, resolvió dictar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Denis Alexander Galván Canales por los delitos de secuestro, tentativa de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia, intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de 6 mujeres. Los hechos contra estas féminas se registraron entre los meses de febrero y julio del año anterior. Algunos de estos secuestros, según las investigaciones, los ejecutó en compañía de otro sujeto en Ciguatepeque. A las víctimas las interceptaban en sus vehículos, las amenazaban y las obligaban a retirar dinero y a realizarlo. Los imputados fueron enviados a Támara. Francisco Morazán. La Policía Nacional ejecutó varias capturas en la zona norte como parte de un seguimiento a una banda denominada El Mudo, dando detención a 4 de sus integrantes vinculados a delitos graves. Entre las detenciones figuran miembros activos de Fuerzas Armadas que habrían robado hasta granadas de la institución y así atemorizar a sus víctimas. Este nombre llamado banda denominada El Mudo, se supone que al parecer la persona que es líder de esta estructura sería el nombre, todo viene desde allí. Sin embargo, no podemos dar más detalles porque son parte de las diligencias investigativas. Los 4 sujetos detenidos en 2 operaciones en San Pedro Sula guardan prisión tras la audiencia de imputados. Son acusados entre los delitos de tenencia, de indumentaria de uso prohibido, porte ilegal de arma de fuego, entre otros. En lo que va de 2026, alrededor de 40 mujeres hondureñas perdieron la vida de manera violenta, la mayoría de ellas en circunstancias no esclarecidas por las autoridades encargadas de la seguridad e investigación, que sin embargo afirman hay investigaciones en curso, y ante ese panorama, organizaciones feministas piden garantizar que estas muertes no queden impunes, como ha ocurrido en la mayoría de casos documentados entre 2002 y 2026, que suman 8.500 muertes, una verdadera pandemia, aseguran.
En lo que va de 2026, al menos 40 mujeres han sido asesinadas violentamente en Honduras. Son cifras recientes que se suman a un registro devastador. Alrededor de 8.500 muertes violentas de mujeres entre 2002 y febrero de 2026, según cifras del CONADE. La mayoría en completa impunidad. La impunidad también silencia a las víctimas. Cuando no hay resultados, disminuyen las denuncias, aumenta la desconfianza en las instituciones y muchas mujeres prefieren callar antes de someterse a procesos largos, desgastantes y sin garantía de justicia. Organizaciones feministas advierten que cuando más del 95% de estos crímenes quedan sin castigo, el mensaje que se envía es permisivo. Durante casi 24 años, el país ha promediado prácticamente una mujer asesinada cada día. Es urgente declarar realmente emergencia nacional y, por supuesto, atención desde toda la institucionalidad de forma integral, atacando sus causas, como las violencias contra las mujeres, las jóvenes y las niñas. El CONADE insta al Estado a adoptar medidas preventivas urgentes, fortalecer investigaciones, aprobar la ley de alerta morada y garantizar casas refugio con recursos suficientes, mientras organizaciones feministas elevan reclamos aún más contundentes ante la falta de respuestas efectivas. La Policía Nacional está enfocada directamente, ¿verdad?, en darle fin a este tipo de hechos criminales, y para tal efecto tenemos también la captura de 2 individuos integrantes supuestamente de la pandilla 18 por haberle dado muerte a esta estudiante de medicina del sector de San Pedro Sula. La impunidad, señalan las organizaciones feministas, no es solo un dato, es el principal incentivo para los agresores de las mujeres hondureñas. Un informe de veeduría social presentado por el Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, advierte que mujeres indígenas, jóvenes y de zonas rurales enfrentan mayores niveles de violencia política en el país. El estudio realizado en Francisco Morazán y Lempira señala que el 80.9% de las participantes ha sufrido algún tipo de agresión por su participación política o comunitaria, mientras el 94.1% percibe barreras estructurales que limitan su acceso a participar. Es importante porque, lejos de ser hechos aislados, se constituyen en una violencia política sistemática, estructural, que limita la participación política de las mujeres, pero sobre todo que instala en el imaginario colectivo de que las mujeres no quieren participar en política, que no les interesa. Lejos de eso, ellas están saliendo del ruedo político porque se sienten impactadas y afectadas en el ámbito emocional, mental, pero además hasta con riesgo de vida para ellas y sus familias. El documento también identifica que los principales agresores se encuentran dentro de los mismos partidos políticos, estructuras comunitarias e incluso por omisión del Estado. Además, alerta sobre el impacto psicosocial que provoca miedo, ansiedad y el retiro de liderazgos femeninos en un contexto marcado por impunidad y falta de legislación específica para sancionar la violencia política de género. Antisecuestro de la policía. La unidad antisecuestros de la Policía Nacional rescató este viernes a una dama de 95 años que 48 horas antes había sido privada de su libertad en el municipio de Lanchito Lloro. En ese tiempo, sus captores llegaron a exigir 3 millones de lempiras a cambio de su liberación, configurándose el delito de secuestro según la legislación penal de Honduras. La víctima fue localizada en una quebrada del sector con signos de deshidratación tras permanecer en cautiverio. La dama fue trasladada a un centro hospitalario donde se recupera, mientras equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros mantienen operativos de búsqueda para dar con los responsables. Las autoridades confirmaron que no se pagó rescate y que la investigación continúa en la zona. Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este viernes del hallazgo de un artefacto explosivo de alto poder en la comunidad de San Andrés del Bocay, en el departamento de Olancho, durante patrullajes de rutina ejecutados por personal del 16 Batallón de Infantería asignado al Destacamento Militar de Protección Ambiental. Especialistas en explosivos identificaron el dispositivo como una bomba de racimo RBK-250 de fabricación rusa y con un peso de 250 libras que contiene 30 submuniciones antitanque.
de haber detonado, habría provocado severos daños en un amplio radio de acción. El equipo de destrucción de municiones explosivos procedió a su neutralización mediante detonación controlada, estimándose que el artefacto permanecía en la zona desde la década de los 80. Mediante sus redes sociales, la embajadora de Estados Unidos en Honduras recordó que el gigante norteamericano no es un refugio para fugitivos peligrosos que buscan evadir la justicia. En ese sentido, destacó que la cooperación bilateral entre ambas naciones ha facilitado en los últimos meses el retorno de más de 100 prófugos hondureños buscados para enfrentar la justicia en el país, más de 30 de ellos requeridos por homicidio, reafirmando el compromiso compartido para fortalecer la seguridad en la región, escribe la Embajada de Estados Unidos aquí en Tegucigalpa. El desplazamiento forzado interno continúa siendo una dura realidad en Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos urgió la aprobación inmediata del reglamento de la ley que protege a las personas desplazadas y pidió presupuesto para atender a más de 25,000 víctimas registradas en la última década. Por ahora, las víctimas se atienden con fondos de la cooperación y varias organizaciones internacionales como ACNUR. Mujeres y niños siguen siendo los más afectados por la violencia. Un estimado de 5 quejas diarias relacionadas con el desplazamiento forzado interno de personas se registra en el país. Ante esa lamentable realidad que viven familias hondureñas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos surgió este martes la aprobación inmediata del reglamento de la ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente y la asignación de presupuesto para atender a las víctimas. El comisionado advirtió que mientras persista la violencia, las familias seguirán siendo obligadas a huir. La ley está, pero no existen fondos o una aprobación o asignación presupuestaria para la atención a las víctimas. Si una persona que es desplazada necesita necesariamente que se le apoye con su tema de necesidades básicas. Según datos del CONADE, entre 2016 y 2025 se atendieron más de 10,000 quejas por desplazamiento forzado, aunque en el 2025 se reportó una leve disminución. En 2026 continúan llegando personas de manera individual y familias en busca de protección. El organismo estima que en la última década, más de 25,000 personas han sido víctimas de este fenómeno, producto de la violencia. Esas personas que está comentando CONADE realmente tienen que salir de su casa para salvar la vida, están obligados a huir de su hogar y en este sentido han perdido todo, pierden la casa, medios de vida, su trabajo a veces, niños pierden acceso a la escuela, a veces también pierden acceso a servicios como educación. Las principales víctimas son mujeres, jefas de hogar, niños, niñas, adolescentes, además de jóvenes en riesgo de reclutamiento por grupos criminales. También figuran comerciantes, transportistas, docentes, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos amenazados o víctimas de extorsión. Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca concentran la mayor incidencia. Toda la familia completa, incluso que llegan a un destino donde tienen incertidumbre, no saben si van a tener un refugio o pueden incluso vivir en la calle. Desde la Secretaría de Derechos Humanos informaron que el reglamento se construye junto a sociedad civil y organismos internacionales. Sin embargo, reconocen que el proceso requiere consensos y la aprobación del presupuesto por parte del Congreso Nacional. Un gran número de esta población desplazada del país es atendida con fondos de la cooperación internacional a través de una decena de organizaciones. María Yolanda, Telenoticias. Hacemos una nueva pausa comercial, pero al retorno le informamos que el dengue avanza y ya registra más de 1,200 casos. El estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Ya llegamos al fin de semana y las condiciones del tiempo que van a imperar para la jornada de sábado y otra para el día domingo. El sistema anticiclónico que ha dominado durante toda la semana y continúa el patrón para este fin de semana de mover masas de aire cálido hacia nuestra región, pues va a continuar su incidencia.
y pues como resultado pues tendremos un patrón de temperaturas elevadas para esta jornada de sábado. Este mapa lo que nos está mostrando es cómo Guatemala, parte de Honduras y El Salvador están pues cerrando en las últimas horas con alta contaminación, y son las micropartículas 2.5 que son pues peligrosas porque usted las absorbe, o sea, por la boca, por la nariz, y ni se entera y le causa un perjuicio en todo su cuerpo. Y aquí tenemos justamente este mapa satelital que nos muestra cómo pues, esos vientos del este barren con la humedad. Sin embargo, para el domingo cambia un poco ese patrón y ya no llegan solo del este, sino del noreste, y con ello pues, se incrementa la humedad en, gracias a Dios, Olancho, incluso algunas zonas de la costa norte. Es posible que alcance esa humedad hasta áreas del centro, y aquí lo vemos reflejado en el mapa de acumulados, cómo avanza la humedad. No son volúmenes representativos, pero al menos en zonas altas pueden reportarse algunos chubascos dispersos. Para el domingo, para esta jornada del sábado, pues la condición es bastante seca y vamos a 1.3 metros en la altura en el litoral caribe, bastante normal, y de 1.5 a la salida del Golfo de Fonseca. Las temperaturas para este sábado, 40 grados en la zona sur, y las sensaciones térmicas pueden ser mayores. 30 aquí en el centro, 32 en la parte norte, 33 en el occidente y 34 ya en zonas de Olancho, bajando levemente a 28 en el centro para el día domingo. Así que a tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse, porque mire, este índice ultravioleta en zonas de Intibucá, Lempira y un poco de La Paz sube hasta 14, altamente peligroso, así que hay que protegerse la piel y no exponerse en horas del mediodía, en las horas de mayor insolación, a esta radiación infrarroja que puede producirle un cáncer. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. La concesionaria Vial Honduras anuncia el inicio de las negociaciones para el ajuste de las tarifas de peaje correspondiente al 2026. En ese sentido, se explica que luego de finalizar el plazo de gracia para la actualización de tarifa de peaje, que debían ajustarse el pasado mes de enero, esta tarde se retomaron las conversaciones con el gobierno de Honduras a fin de analizar posibles escenarios en relación con esa directriz contractual. COBI espera que a la brevedad se tenga claridad sobre el tema en el marco de respeto que la actual administración ha expresado en relación con la seguridad jurídica que debe primar en el país. La concesionaria Vial recordó que el reajuste de la tarifa del peaje está contemplado bajo contrato basado en la fórmula que considera el índice de precios al consumidor de Honduras y Estados Unidos de América. El alcalde del Distrito Central anunció que tras alcanzar un nuevo acuerdo con la empresa responsable, la próxima semana se reanudarán los trabajos en la represa San José, considerado vital para el abastecimiento de agua en la capital. Dios mediante, la otra semana reactivando la represa San José, que es un proyecto estratégico de agua fundamental para la ciudad capital. Bueno, nos ha tocado una negociación fuerte con la contratista. Pero ya llegamos a acuerdos. Y mira por qué es tan importante empezarla antes del 1 de marzo, porque esa represa se llena en 2 inviernos, pero para que se empiece a llenar en este, tenemos que levantar esa cortina a cierto nivel para que empiece a captar agua en este invierno. El próximo se termina de llenar y no sé si has visto una tubería que hay ahí. Esa tubería está lista para que en el próximo invierno se llena, conectemos la planta de tratamiento y le empiece a dar agua a toda la zona de la Kennedy. El alcalde explicó que la obra sobre el Boulevard Suyapa estará concluida en septiembre, mientras que el puente Papa Francisco en la salida Mateo se prevé finalizar a mediados de año. Además, aseguró que todas las obras que habían quedado pendientes ya fueron reactivadas, entre ellas los trabajos en la salida Olancho y en la represa La Concepción, en coordinación con el CID. El alcalde del municipio de Sulaco, Lloro, Eddie Chacón, imploró este día al gobierno que vuelva la mirada hacia su comunidad y apoye la reconstrucción de un sistema de riego que fue destruido por fenómenos naturales, afectando directamente la producción agrícola de la zona. Que nunca necesitamos nosotros que el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pueda hacer incidencia para que pueda apoyar a nuestros productores. Hoy nuestros productores están desesperados. ¿Por qué? Porque muchos sembraron, pero a través de ese daño que fue ocasionado, las plantaciones se le fueron abajo. Sí, el ministro de Agricultura y Ganadería lo vimos con buenas intenciones a través del BID, queremos conseguir esa buena cantidad de recursos que necesita nuestros productores en el municipio de Sulaco, más o menos unos 30 millones de lempiras. Sulaco es un municipio dedicado tradicionalmente al cultivo de maíz y frijol. Sin embargo, con el proyecto de riego lograron diversificar la producción con plátano, yuca y vegetales orientales que eran exportados directamente
desde esa localidad. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación, las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Una nueva etapa diplomática comienza para Honduras con el nombramiento de Roberto Flores Bermúdez como embajador en Washington. Nombran a hija del expresidente Lobo Sosa, Rosa Elena Lobo Juárez, como nueva embajadora de Honduras en Guatemala. Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas anuncian investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratación de médicos cubanos. Envían a Támara a individuos acusados por el rapto y asesinato del estudiante de medicina Valeria Alvarado. Consolidando 60 años de trayectoria y una década de transformación como TSI, nace Consulting HNL, una apuesta al futuro especializada en convertir los datos en inteligencia estratégica para Honduras.